¿Alguna vez te has preguntado qué sentirías si el peligro respirara tan cerca de ti que pudieras escuchar el roce de sus garras en la tierra? Imagina un caserío perdido en el mapa, donde el viento no canta, sino que susurra nombres que nadie pronuncia en voz alta. En las leyendas del viejo oeste se habla de pistoleros, forajidos y fantasmas de guerra. Pero esta historia es distinta. Aquí, la amenaza no viste sombrero ni dispara balas. Camina sobre dos piernas, pero no es humana. Tiene colmillos que brillan en la penumbra y un hambre que no entiende de razones. Dicen que es un hombre lobo y que esta tierra polvorienta es su guarida. Piensa en el siguiente escenario. Joaquín Murrieta, marcado por un pasado que nunca lo deja dormir, llega a San Agustín del Desierto siguiendo un rumor. No busca oro ni gloria, sino respuestas a una promesa rota y a un rastro de muerte que se arrastra por las noches. Bajo la luz enferma de un atardecer que parece no querer morir, el polvo se levanta como un presagio. Entre las sombras de la Sierra del Venado, algo lo observa. Algo que ya ha probado la sangre de hombres y bestias. Esto no es solo una más de esas historias de terror que se cuentan junto al fuego. Es un recuerdo prohibido, un pedazo de verdad que pesa como plomo y quema como brasas. Y solo Murrieta se atreve a contarlo, aunque al hacerlo despierte aquello que duerme bajo la arena. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. El silencio en la cantina se volvió más espeso que el humo. Joaquín Murrieta no apartó la vista de Baltazar Ríos, como si temiera que un solo parpadeo rompiera el frágil hilo que lo mantenía hablando. El viejo, con las manos manchadas de tierra y sangre seca de un pasado que ya nadie preguntaba, apretaba una copa vacía como si fuera su último ancla en este mundo. Vi sus huellas, Murrieta, dijo con la voz quebrada. No eran de caballo ni de hombre, eran hondas, pesadas, y seguían un camino que ningún cristiano tomaría. La arena no las cubría, como si la tierra misma quisiera que quedaran a la vista. Joaquín sintió un frío que no venía del aire nocturno. Había conocido hombres que mataban por oro, otros por venganza, pero lo que Baltasar describía no respondía a ley ni razón. Algo que caminaba sobre la frontera, difusa entre la carne y la maldición. Fuera, el viento se llevó un portazo sin que nadie tocara la puerta. Algunos parroquianos miraron de reojo y se santiguaron. Otros bajaron la cabeza como si al ignorarlo pudieran seguir respirando un día más. Murrieta percibió un cambio en el aire, un olor leve pero inconfundible, pelo mojado, hierro y tierra revuelta. Era un rastro que había sentido antes, siempre antes de que la noche tragara a alguien para nunca devolverlo. Baltazar se inclinó hacia él, tan cerca que Joaquín pudo oler el tabaco rancio en su aliento. Nos siguió hasta las minas de San Lázaro. Allí fue donde lo escuchamos. No eran pasos, eran como zarpas rasgando la piedra. Y cuando la luna salió, uno de los nuestros empezó a gritar, pero la voz se le cortó de golpe. La imagen que esas palabras pintaron le mordió la memoria. Joaquín recordó un rancho abandonado en Chihuahua, donde el ganado y los hombres habían desaparecido sin dejar más que marcas profundas en los muros, como si algo hubiera intentado arrancar el adobe con las manos desnudas. En aquel entonces también había huellas imposibles. La cantina entera parecía contener el aliento. Un forastero en la esquina, con el sombrero hundido hasta cubrirle los ojos, giró el vaso entre los dedos sin beber. Una mujer de luto, sentada junto a la barra, murmuraba rezos que parecían más antiguos que cualquier salmo cristiano. Y un soldado retirado, cojo, observaba a Joaquín con una mezcla de advertencia y súplica, como si quisiera que se marchara, pero sabiendo que ya era demasiado tarde. «No puedes cazar lo que no tiene miedo», prosiguió Baltazar. «Y esto
Esto sabe tu nombre antes de verte. La frase quedó suspendida como un cuchillo invisible. Joaquín apretó los dientes. No creía en profecías, pero conocía el peso de una advertencia verdadera. Afuera, la noche seguía creciendo, y cada ráfaga de viento traía consigo un rumor extraño, un eco que no venía de las montañas ni de los cañones, sino de algo que se movía, despacio, seguro, acercándose. En su pecho, la vieja culpa volvió a arder. No era la primera vez que seguía un rastro así, y siempre había terminado del mismo modo, con sangre en la arena y promesas incumplidas que lo perseguían como un coro de voces apagadas. Joaquín sabía que, si lo que Baltasar decía era cierto, pronto no solo olería ese rastro, lo vería, y entonces ya no habría vuelta atrás. El silencio de las colinas era antinatural, como si todo aquello que respiraba hubiese huido horas antes. Joaquín Murrieta permaneció agachado junto al cuerpo del burro, observando no solo la herida brutal que lo había partido, sino también la forma en que la tierra alrededor estaba marcada por algo que se había movido con fuerza y precisión. Las huellas no eran simples impresiones en el lodo, parecían quemadas en la tierra, con bordes ennegrecidos, como si el peso que las había dejado también trajera consigo un calor enfermizo. El viento trajo un olor denso, mezcla de pelo, húmedo, hierro y un almizcle salvaje que se pegaba a la garganta. Murrieta conocía ese aroma. Lo había sentido en Chihuahua, en Sonora y una vez en un cañón de Coahuila cuando un arriero desapareció antes de que pudiera desenfundar. Aquella vez solo halló un sombrero destrozado y un silencio tan pesado que hasta su caballo se negó a seguir. El machete descansaba en su mano como un recuerdo heredado de muchas batallas. La empuñadura de hueso, pulida por el uso, parecía absorber el frío de la mañana. No era un arma cualquiera. Perteneció a un hombre que murió sin gritar, enfrentando algo que no dejó más rastro que marcas de garras en su pecho. Joaquín lo sabía porque él mismo había recogido aquel machete de la arena teñida de rojo. Al fondo de la cañada, entre matorrales resecos, algo se movió. No era el andar de un animal buscando carroña. Era un desplazamiento medido, pausado, que no pretendía esconderse. La maleza se agitaba como si una sombra más densa que la noche se deslizara entre las ramas. Murrieta ajustó el rifle, sintiendo cómo la madera fría le mordía la palma. El cielo aún no clareaba del todo, pero la luna, pálida y moribunda, alcanzaba a iluminar una de las huellas más recientes. La forma era inconfundible. 5 dedos alargados, uñas que habían arañado el lodo, dejando surcos profundos. No era obra de un hombre. Y sin embargo, había algo inquietantemente humano en su proporción, en la forma en que pisaba con intención, no con instinto animal. A lo lejos, un eco retumbó entre las rocas, un sonido grave, gutural, que hizo vibrar las costillas de Joaquín. No era un aullido común, era un aviso. La criatura sabía que él estaba allí, y, peor aún, lo estaba invitando a seguir. Murrieta avanzó despacio, cada paso calculado para no romper la capa de silencio que lo rodeaba. La cañada se angostaba, cerrándose en paredes de piedra donde viejas marcas de carbón dibujaban símbolos torcidos, borrados por el tiempo y el miedo. Los había visto antes, pintados por manos que creían en la necesidad de encerrar algo, no de protegerse de él, sino de contenerlo. Un graznido desgarrado rompió la quietud. En la cima de un risco, una bandada de cuervos levantó vuelo al unísono, como si alguien los hubiera espantado desde abajo. Joaquín levantó la vista justo a tiempo para ver una figura oscura, erguida sobre 2 piernas, desvanecerse tras una roca. El sol todavía no había asomado, pero supo que, cuando lo hiciera, la criatura ya no estaría. Y aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que retrocediera, él siguió adelante, sintiendo que con cada paso se acercaba no solo a su presa, sino a una verdad que jamás había querido conocer. El sol,
alto y despiadado, caía sobre las ruinas de la misión como un juicio eterno. La piedra, agrietada y cubierta de líquenes, exhalaba un calor sofocante que parecía retener siglos de rezos sin respuesta. Joaquín Murrieta pasó la mano sobre uno de los símbolos tallados. La superficie estaba áspera, pero el trazo seguía vivo, como si cada surco guardara aún el pulso de quien lo hizo. Las lunas partidas, las figuras encorvadas con colmillos, no eran simples advertencias, eran cicatrices sobre la piedra, memoria de algo que la historia oficial nunca quiso escribir. La voz de Isabel Cruz surgió desde la penumbra de un arco derrumbado, suave pero cargada con el peso de quien ha visto demasiado. La mujer emergió lenta, con un chal oscuro que ocultaba casi todo su rostro, salvo unos ojos negros que no pestañeaban. En sus manos llevaba un manojo de hierbas secas, atadas con un cordel viejo. La miró como si ya supiera quién era y por qué había venido. Ese hombre lobo, continuó, no nació bajo el cielo abierto. Lo hicieron aquí, en este suelo. Su sangre lleva la deuda de quienes fundaron San Lázaro, y la deuda sigue reclamando. Joaquín frunció el ceño. Había escuchado historias en las que los hombres se volvían bestias por hambre, venganza o embrujos, pero lo que Isabel describía tenía otro matiz. No hablaba de un simple depredador, sino de algo ligado a la tierra misma, atado por raíces invisibles. Ella se acercó un paso, el sol perfilando su silueta contra la piedra quemada. Lo que devora no es solo carne, chupa la fuerza de quien toca, roba los recuerdos hasta que solo queda un cuerpo vacío. He visto a hombres regresar de sus fauces con la mirada hueca y a otros nunca volver. El aire dentro de las ruinas se volvió pesado, como si las piedras respiraran junto a ellos. Un murmullo recorrió el matorral cercano, hojas secas agitándose sin viento, un sonido tan leve que podría confundirse con la imaginación. Joaquín giró la cabeza instintivamente llevando la mano al rifle, pero no vio nada. Solo la sensación de que algo, agazapado, esperaba a que él apartara la vista para moverse. Isabel alargó el manojo de hierbas hacia él. Esto no te salvará, pero te dirá cuando está cerca. Si el olor se vuelve amargo, no corras, ya será demasiado tarde. Joaquín tomó el atado, sintiendo el crujir de las ramas secas entre sus dedos. El aroma era fuerte, terroso, y escondía un matiz metálico que no supo identificar. Cuando volvió la mirada hacia Isabel para preguntar más, la mujer ya se estaba alejando hacia un pasillo cubierto de sombras, como si conociera pasadizos que no figuraban en el mapa de la misión. En la pared, junto a los símbolos yaquis, algo nuevo le llamó la atención. Una marca fresca, tallada a cuchillo. Representaba una huella, idéntica a la que había visto en la cañada, pero atravesada por una línea que la partía en dos, y junto a ella unas palabras en yaqui que Joaquín no necesitó traducir para entender: no se mata lo que está hecho de la noche. El eco de esa frase se quedó grabado en su mente, mientras el silencio regresaba, espeso y vigilante. Afuera, más allá de las ruinas, el desierto parecía contener la respiración. El sonido de las piedras sueltas crujiendo bajo aquel peso era distinto a cualquier paso que Joaquín hubiera escuchado. No era un avance rápido, ni un acecho cuidadoso. Era un arrastre deliberado, como si la criatura quisiera que cada ruido fuera una advertencia. El olor se volvió más espeso, quemándole la garganta, y cada inhalación llevaba consigo un matiz amargo que recordaba a metal fundido. El arroyo seco se extendía como una cicatriz de tierra abierta, bordeada de matorrales retorcidos. La luz enferma de la luna se filtraba a jirones, dibujando sombras largas que se retorcían sobre la arena como si tuvieran vida propia. Murrieta apuntó, siguiendo el par de ojos que no se apartaban de él. Eran fijos, inteligentes, y en ellos no había el hambre desesperada de un animal salvaje, sino la calma del que sabe que tarde o temprano tendrá lo que quiere.
Un movimiento leve a la derecha hizo que Joaquín girara el rifle apenas un palmo. Algo más se había desplazado allí, una sombra baja, rápida, que se detuvo al sentir el cañón buscándola. Pero cuando Murrieta parpadeó, ya no estaba. El gruñido volvió, más cerca, reverberando en las costillas del cazador. La figura dio un paso adelante y la luz reveló fragmentos de su forma. Una espalda arqueada cubierta de pelo oscuro, hombros anchos, músculos tensos bajo una piel que parecía estirarse demasiado, como si estuviera a punto de romperse. Joaquín sintió la madera del rifle sudarle en las manos, no por miedo, sino por la certeza de que aquella cosa no se dejaría caer tan fácil. El hombre lobo ladeó la cabeza, como evaluándolo, y en ese gesto hubo un destello inquietantemente humano. Sus fauces se entreabrieron, dejando ver colmillos largos y húmedos, y de ellos cayó una gota espesa que se evaporó al tocar la arena, dejando un pequeño rastro oscuro. El olor a azufre se hizo insoportable. De repente, el silencio se quebró con un chasquido de ramas detrás de él. No estaba solo. Otra presencia, oculta entre los matorrales, respiraba con lentitud, pesada y profunda. Joaquín giró medio cuerpo, manteniendo el Spencer en alto, y comprendió que había caído en un juego de caza inverso. No estaba siguiendo al monstruo. Él había sido conducido hasta allí. Las sombras se movieron en coro, como si la noche entera se hubiera inclinado sobre el arroyo. El hombre lobo avanzó otro paso, y sus garras, largas y afiladas, rasparon una roca cercana, dejando un chillido agudo que heló el aire. Joaquín no apretó el gatillo. Sabía que si disparaba, todo lo que estaba escondido en la oscuridad vendría a él de golpe. La criatura se detuvo, sus ojos fijos, sin parpadear. No era un encuentro fortuito. Había algo más, una intención que Murrieta no lograba descifrar, como si la bestia estuviera recordando un rostro del pasado, y ese rostro fuera el suyo. El dolor en el costado le ardía como fuego vivo, pero Joaquín apenas lo registró. Sus sentidos estaban absorbidos por el estrépito de la bestia moviéndose entre la maleza. La sangre negra que goteaba de su pierna herida no fluía como la de un animal común. Era espesa, aceitosa y despedía un hedor tan fuerte que parecía pudrir el aire. Cada gota que caía al suelo chisporroteaba, dejando pequeños cráteres humeantes en la arena. Murrieta se incorporó, apoyando la espalda en el tronco seco, mientras mantenía el Spencer firme. La criatura giraba en torno a él, invisible salvo por destellos de su silueta entre las sombras. El machete, aún clavado en la pierna del monstruo, oscilaba con cada paso, y el sonido metálico de su empuñadura golpeando contra hueso se mezclaba con un gruñido que era mitad dolor y mitad furia. El viento cambió de dirección y trajo consigo algo peor que el olor, un susurro bajo, irregular, que no provenía de garganta humana. No eran palabras claras, pero Joaquín sintió que intentaban decir su nombre. La idea de que esa cosa pudiera pronunciarlo le heló la sangre. De pronto, un estallido de ramas a su derecha anunció la embestida. Joaquín rodó por el suelo, sintiendo las garras pasar tan cerca que desgarraron el aire. El hombre lobo chocó contra el tronco, partiéndolo en dos como si fuera de barro, y un olor acre se expandió con la lluvia de astillas. Murrieta aprovechó el instante para disparar a quemarropa, impactando en el pecho de la criatura. El retroceso del arma le sacudió el hombro, pero no hubo grito. Solo un jadeo profundo, cargado de rabia. El monstruo se echó hacia atrás, tambaleante. La herida en el pecho expulsaba un humo oscuro, y durante un segundo, bajo la luz enferma de la luna, Joaquín creyó ver algo imposible. El rostro de un hombre atrapado bajo la máscara de pelo y colmillos, unos ojos humanos, pidiendo algo que no podía comprender. Pero el parpadeo siguiente devolvió la mirada salvaje y hambrienta. Sin previo aviso, la criatura se lanzó colina arriba, dejando un sendero de huellas quemadas y gotas negras que seguían chisporroteando al tocar el suelo. Joaquín respiró hondo,
sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca, y supo que aquella no era una retirada. No, aquello era una invitación a seguirla, a internarse en un terreno donde el desierto mismo parecía estar del lado del monstruo. Ajustó el sombrero sobre su frente, recogió el rifle y con el costado ardiendo, emprendió la persecución, porque en el fondo sabía que, si lo dejaba escapar ahora, la próxima vez no sería él quien marcara la primera sangre. Baltasar hablaba con la voz baja, como si temiera que incluso las paredes pudieran escuchar. Sus manos temblaban sobre la mesa, aferrando un vaso vacío que no se atrevía a llenar. El murmullo de la cantina se había desvanecido, y hasta el humo del tabaco parecía detenerse en el aire para escuchar. Joaquín lo observaba sin parpadear, sintiendo cómo cada palabra iba encajando con las piezas sueltas que había encontrado en el desierto. No fue un trato cualquiera, continuó el viejo con los ojos vidriosos. Dicen que la bruja no pidió oro ni tierra, sino su nombre verdadero, para atarlo a la noche. Él aceptó, pensando que solo quería curar a su hijo, pero cuando el niño murió, la deuda quedó viva, y el que debía pagarla era él. Murrieta se inclinó hacia adelante, apoyando el codo sobre la mesa. El aire estaba cargado con ese olor sutil, apenas perceptible, que había sentido antes en la cañada. Hierro, humedad y algo más, algo viejo. ¿Por qué nadie lo detuvo?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Baltasar desvió la mirada hacia la barra, donde un par de hombres fingían no escuchar. Porque no hay bala que lo mate, Murrieta, y porque cada familia aquí le debe algo. Un favor, un pedazo de tierra o el silencio sobre alguna desgracia. Si alguien habla, la maldición los alcanza. El nombre de Eusebio Vargas pesó en la lengua de Joaquín como un hierro al rojo vivo. Recordó haberlo escuchado en otra frontera, muchos años atrás, en boca de un arriero que juraba haber visto a un hombre cruzar un río a medianoche, con los ojos ardiendo y la piel rota en jirones, como si estuviera mudando de carne. En aquel entonces lo tomó por una exageración, pero ahora cada detalle encajaba con el rastro que venía siguiendo. El viejo respiró hondo y se inclinó más cerca, hasta que Joaquín pudo ver la red de cicatrices en su rostro. Dicen que mientras el pacto siga vivo, él no envejece como nosotros, y que cada luna maldita lo obliga a cazar, aunque no quiera, pero... Baltasar tragó saliva como si las palabras pesaran. También dicen que hay un modo de romperlo. Murrieta no lo interrumpió. Esperó. Afuera, el viento golpeó las contraventanas con un crujido que hizo estremecer la madera. «Debes llevarlo de vuelta a donde empezó todo», susurró el viejo, «a las ruinas de la misión, y hacer que beba de su propia sangre antes de que amanezca». El cazador se recostó en su silla, sintiendo cómo la sombra de la Sierra del Venado parecía colarse en sus huesos. La idea de atrapar a Eusebio no era lo que le helaba la sangre, sino el presentimiento de que, para lograrlo, tendría que caminar directo hacia aquello que la bruja había dejado guardado en la noche, esperando a que un hombre como él se atreviera a buscarlo. El frío de la piedra se filtraba por el pecho de Joaquín, que mantenía el Spencer firme, apuntando hacia la entrada. El eco de los pasos retumbaba en la caverna como un tambor ritual, y cada zancada traía consigo el hedor sofocante de hierro y podredumbre. La sangre de las reses, mezclada con la suya, empapaba la tierra en un charco oscuro que parecía absorber la poca luz que se colaba desde afuera. El hombre lobo se detuvo en el umbral, olfateando el aire con movimientos lentos, estudiados. La luna menguante delineaba el contorno de sus hombros anchos, el arco antinatural de su espalda y la mandíbula descomunal que se abría apenas, dejando escapar un vapor caliente. No avanzó de inmediato. Se giró hacia un lado, como si presintiera algo, y Joaquín contuvo el aliento. Podía oír el golpeteo de su propio corazón resonando contra las paredes húmedas. El monstruo dio un paso dentro y el sonido de sus garras raspando la roca provocó
un escalofrío en la espina del cazador. Murrieta deslizó un dedo sobre el gatillo, pero no disparó. Necesitaba que estuviera más cerca, lo suficiente para que no tuviera escapatoria. El plan dependía de ese instante, de atrapar a la bestia en el corazón mismo de la caverna, donde la salida quedara atrás y la oscuridad fuera su única compañía. Pero algo rompió el guión que Joaquín había imaginado. El gruñido cambió de tono, volviéndose más bajo, más contenido, como si el hombre lobo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando Murrieta lo entendió. Eusebio sabía que era una trampa. Un golpe seco resonó en la pared sobre su cabeza y polvo suelto cayó en sus hombros. La criatura no avanzaba, sino que bordeaba el muro, buscando rodearlo. Joaquín se movió rápido, cambiando de posición, pero la silueta ya había desaparecido del ángulo de la entrada. La respiración de la bestia ahora provenía de su flanco, y un segundo después, un zarpazo atravesó la piedra, arrancando una lluvia de fragmentos afilados. Murrieta rodó hacia un lado, levantándose con el machete en una mano y el rifle en la otra. El hombre lobo emergió de la sombra lateral, agazapado, con los colmillos descubiertos y los ojos ardiendo. Su pierna herida arrastraba un leve tambaleo, pero en lugar de frenarlo, parecía enfurecerlo más. El cazador apretó los dientes. La trampa ya no se trataba de esperar. Ahora era un duelo dentro de una jaula de piedra, donde el primero que mostrara miedo quedaría reducido a silencio y huesos. El estruendo del disparo retumbó en la caverna como un trueno encerrado, rebotando una y otra vez hasta perderse en un eco ahogado. Joaquín quedó arrodillado, con el brazo izquierdo ardiendo bajo un dolor que parecía atravesarle los huesos. La sangre del hombre lobo le cubría la piel como un alquitrán espeso y caliente, y en el aire flotaba una mezcla de humo, azufre y ese aroma metálico que se pegaba al alma. El cuerpo yacía frente a él, enorme, aún con espasmos involuntarios que agitaban las garras contra la piedra. Los ojos amarillos se apagaban lentamente, como brasas sofocadas por ceniza. Murrieta observó cómo la mandíbula colgaba abierta, dejando escapar un hilo de vapor y un murmullo casi humano, apenas audible. No entendió las palabras, pero supo que no eran rugidos, eran restos de voz, la última traza de Eusebio Vargas atrapada en esa carne maldita. Joaquín se obligó a mantenerse alerta, respirando con dificultad, el Spencer todavía en la mano. Sabía que muchas de estas cosas no morían de inmediato, que el cuerpo podía engañar a la vista mientras la maldición seguía palpitando por dentro. El machete, clavado en el costado, vibraba con los últimos espasmos, como si la hoja se resistiera a dejar escapar aquello que había atrapado. Un silencio espeso descendió sobre la caverna, roto solo por el goteo lento de la sangre negra cayendo sobre la roca caliente, provocando un siseo agudo en cada impacto. Joaquín retiró el machete, y al hacerlo, un chorro más espeso manchó su bota, dejando una marca oscura que no se absorbía. En ese instante, el cazador sintió que no había ganado, solo había interrumpido algo que llevaba décadas ocurriendo. Se apartó un paso, observando el rostro deformado que comenzaba a cambiar. Bajo la piel cubierta de pelo, los rasgos de un hombre emergían a trompicones, como si se derritieran de adentro hacia afuera. El pelo se desprendía en mechones húmedos, dejando ver una piel grisácea, cuarteada, y unos labios amoratados que se movieron una última vez. Joaquín no escuchó la voz, pero leyó el nombre que formaban, el de su hijo muerto, un hijo que él nunca tuvo. Un escalofrío le recorrió la espalda. La bruja había atado algo más profundo que un simple pacto. Había dejado un lazo invisible entre cazador y presa, un espejo torcido que ahora le devolvía una sombra de sí mismo. Afuera, en algún punto de la sierra, un aullido solitario se elevó, largo y doliente, como si anunciara que la historia aún no
había terminado. Joaquín sabía que ese sonido no venía para llorar a Eusebio, sino para advertirle que lo que había matado no era el último de su especie. El peso de la cabeza envuelta en lona no estaba solo en las manos de Murrieta, sino en sus huesos. Sentía que cargaba algo más que carne y colmillos. Era un fragmento vivo de una deuda que no le pertenecía, pero que ahora llevaba tatuada en la piel. Al entrar en el silencio del amanecer, San Agustín del Desierto parecía mirarlo desde cada puerta cerrada, desde cada ventana cubierta con telas raídas. Nadie preguntó, nadie se acercó. El pueblo sabía que hay cosas que es mejor no nombrar, porque al hacerlo, vuelven. En la puerta de la misión derruida, Isabel lo observó sin apartar la mirada. El amuleto de hueso que le entregó estaba liso por los años, pero frío como si hubiera sido tallado esa misma madrugada. Joaquín lo tomó sin pronunciar palabra. No necesitaba saber para qué servía. En tierras malditas, los amuletos no se usan para protegerte de lo que viene, sino para recordarte que nunca se fue. Cruzó el último callejón sin volverse, pero en su oído persistía el eco de un gruñido apagado, como si viniera desde muy hondo, más allá de la tierra y las piedras. A cada paso, la lona parecía humedecerse un poco más, y juraría que por un instante algo se movió bajo el nudo que la cerraba. No lo revisó. No quería saber si lo que cargaba aún respiraba. Al llegar al límite del desierto, se detuvo para beber de su cantimplora. El viento cambió de golpe, trayendo consigo un olor familiar, pelo húmedo, hierro y un susurro casi imperceptible que parecía pronunciar su nombre. Joaquín levantó la vista hacia la sierra y allí, en una de las grietas de la roca, creyó ver un destello. Dos ojos que lo observaban, inmóviles, como si esperaran pacientemente a que él regresara. En ese momento comprendió que lo ocurrido en la caverna no había sido una victoria, sino una tregua, que la criatura no era la única de su linaje, y que lo que había matado tal vez no era el verdadero corazón de la maldición, sino apenas su sombra más visible. El resto seguía agazapado en algún lugar donde la luz no alcanza. Esa noche, acampado lejos del pueblo, Joaquín no encendió fuego. Se quedó inmóvil, con el rifle sobre las rodillas, escuchando cómo el viento se deslizaba entre las piedras. Por momentos creyó oír pasos, otras veces respiraciones, y en un instante de absoluta quietud, un latido que no era el suyo. Cerró los ojos y dejó que la oscuridad lo envolviera, porque entendió que no hay forma de huir de aquello que ya camina dentro de ti. Dicen que, en ciertas madrugadas, cuando la luna muerta se esconde y el aire huele a tormenta, puede verse una figura solitaria cruzando las colinas con algo envuelto en lona, y que, si lo sigues, el camino no te devuelve. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.